Dios les bendiga, mis hermanos. Dios derrame en esta mañana su gracia, su misericordia, como dice su palabra, que son nuevas cada mañana sobre cada uno de ustedes. Acabamos de cantar de la santidad de Dios. Cantamos precioso, nos emocionamos. Pero para nosotros poder relacionarnos con el Dios que acabamos de cantar y adorar, que es santo, 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 tenemos que relacionarnos en el plano de Él. Y el plano de Él es un plano de santidad. No nos relacionamos con Dios en el plano nuestro, en el plano de Dios, porque Él es santo, santo, santo. Yo quiero esta mañana orar por ustedes. Quiero iniciar orando a Dios, presentando este tiempo, orando por las personas que nos visitan, que nos distinguen con su presencia en esta mañana. Orando por cada uno de nuestros hermanos que están fielmente también acompañándonos, con el deseo de alabar, adorar a Dios, de escuchar su palabra. Quiero que estemos inclinando nuestros rostros para presentarnos delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana venimos delante de tu presencia reconociendo tu señorío sobre nuestras vidas, sobre esta tu iglesia. Que eres el Dios santo, santo, santo. El único Dios verdadero. El único Dios que merece adoración. El único Dios que merece que nosotros nos postremos. Y en esta mañana nos postramos reverentemente delante de tu presencia. Agradecido por este día, agradecido por el privilegio que nos concedes de reunirnos en esta mañana. Quiero presentarte, mi Dios, cada persona que nos visita. Oramos para que tu palabra toque sus vidas, para que ellos salgan de este lugar transformado, no por la emoción, sino por el poder de tu palabra. Sé con las personas que han llegado voluntariamente al templo, por los hermanos que están aquí presentes en esta mañana. Yo te pido que tú les bendigas a cada uno de ellos, Padre, pero sobre todo que nosotros podamos tener la actitud mental de Cristo, que nos lleve a obedecer tu palabra, a llevarnos de ti, a poner atención a lo que tú tienes para nosotros, Dios. Por eso me pongo en tus manos en esta mañana. No quiero hablar con mis propias palabras, sino quiero que tu Santo Espíritu hable a través de mí. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro a los Filipenses, viendo verso por verso el libro. En esta mañana solamente vamos a estudiar 2 versículos. Vamos a estar viendo Filipenses capítulo 2, versículos 12 y versículo 13. Y le he titulado el sermón Viviendo la vida que agrada a Dios. El apóstol Pablo nos está exhortando a vivir la práctica de la vida cristiana. La humillación y exaltación de nuestro Señor Jesucristo tienen un valor práctico para cada uno de nosotros. Y tenemos que volvernos al texto que hemos leído tantas veces, que es el capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Haya en nosotros la misma actitud mental que hubo en Cristo Jesús. Él nos motiva a tener la misma actitud de Cristo, que con su ejemplo práctico de su humillación, de su exaltación, modeló la manera como nosotros debemos vivir los creyentes. Y yo quiero comenzar esta mañana con una ilustración. Tienen que poner atención a la ilustración, porque esa ilustración va a servir de base para todo el sermón. Vamos a partir del hecho que usted nunca ha tenido un carro, ni usado ni nuevo, y que usted no tiene la más mínima posibilidad de comprar un carro.
nunca ha tenido un carro y no tiene la más mínima posibilidad de tener un carro. Viene un hermano de la iglesia y le dice: yo quiero regalarte un carro nuevo. Con tu título a nombre tuyo, sin ningún problema, no hay trucos. Yo quiero regalarte un carro. Lo único que yo te pido es que lo cuides. Cualquiera quisiera recibir un regalo así. Escuche, usted nunca ha tenido un carro, no lo puede comprar, no tiene el dinero, y viene un hermano de la iglesia y le dice: yo te voy a regalar un carro nuevo. La única condición que yo te pido es que cuides el carro. Y comienza usted a pensar: un carro nuevo, ¿qué habrá detrás de esto? Un carro nuevo. Y el carro nuevo hay que llevarlo donde el dealer para que le dé mantenimiento. Yo no estoy estable económicamente. Un carro nuevo necesita goma nueva. Cuando se gasta la goma, yo no puedo estar comprando goma usada. Y usted comienza, oye, a poner algunos peros. Y viene el hermano y le dice: el mantenimiento del carro va por mí. Yo le voy a echar combustible al carro y le voy a comprar las gomas al carro cuando la necesite. Lo único que te pido es que cuides el carro. Lo único que te estoy pidiendo es que cuides el carro. Exactamente eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Él nos dio la salvación, a lo que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. No teníamos la más mínima posibilidad de ganarla por nosotros mismos. Él lo único que nos está pidiendo, y que vamos a estudiar en esta mañana, es que la cuidemos. No porque la vayamos a perder, porque está garantizada por Él. Lo único que está pidiendo es que la cuidemos. Pero llega a la mente de nosotros como creyentes: pero yo tendré la fuerza para en cualquier momento yo puedo caer. Y Dios está diciendo: lo único que te pido es que la cuides, porque yo mismo te voy a dar las fuerzas para que la cuides. Después de esta salvación que Dios nos ha dado tan gloriosa, ¿qué tipo de responsabilidad tenemos nosotros como creyentes? ¿Se trata esto de solo esperar en lo que Dios puede hacer o va a hacer? ¿O hay algún tipo de responsabilidad que yo como creyente debo asumir? Las Escrituras dejan claro que esto involucra tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad del creyente de administrar correctamente esa salvación tan preciosa que Dios nos ha regalado. O sea que nosotros como creyentes tenemos responsabilidades. ¿Cómo vivir la vida cristiana práctica, esa vida que agrada a Dios? En estos versículos 12 y 13 del capítulo 2 del libro a los Filipenses, el apóstol Pablo quiere exhortarnos a vivir de manera correcta esa relación con Dios. Y nos da 3 exhortaciones en estos 2 textos. Número 1, en primer lugar, nosotros debemos estar siempre obedientes a lo trazado por Dios. Nosotros como creyentes debemos estar siempre obedientes a lo trazado por Dios. La palabra de Dios dice: Filipenses capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Por tanto,
amados míos, como siempre habéis obedecido. Él inicia esta porción con la palabra por tanto. Ya lo hemos explicado varias veces. Esa palabra por tanto aquí une lo que él va a comenzar a hablar de la práctica de la vida cristiana, comenzando desde el verso 12 hasta el final del capítulo, versículo 30, con lo que nos enseñó la semana pasada, que tiene que ver con tener la misma mente de Cristo, con ver su ejemplo de humillación y su exaltación. Por tanto, él va a pasar aquí a lo que son nuestras responsabilidades. Y la primera responsabilidad es vivir de manera obediente. Y él está diciendo a los hermanos, mirando el ejemplo de obediencia de Cristo. Aquí, por tanto, conecta la expresión como siempre. Y él está diciendo a los hermanos de Filipos, ustedes han dado prueba de disciplina en su vida diaria. Como siempre ustedes han obedecido, ahora tienen el ejemplo de Cristo para hacerlo con más pasión, con más fuerza. La obediencia es la verdadera prueba de nuestro amor por Cristo. La obediencia muestra su madurez y es el secreto para descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si usted no obedece la palabra de Dios, ¿cómo usted puede saber lo que Dios quiere para usted? ¿Cómo usted puede saber lo que Dios tiene para usted si usted no obedece su palabra? La obediencia muestra dependencia. La obediencia a nuestro Dios muestra nuestro respeto a Dios. Algunas personas se muestran renuentes a confiar a Dios sus vidas, temiendo que Él pueda cambiar sus planes. Y muchas veces prefieren desobedecer. El profeta Jeremías en el capítulo 7, verso 23. Jeremías capítulo 7, versículo 23. Dice la palabra de Dios. Lo que sí les ordené fue lo siguiente: obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que les ordené, a fin de que les vaya bien. Hay muchas enseñanzas aquí en el texto. Está partiendo de la obediencia. Él está diciendo, obedézcanme, así como yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Está hablando de una relación. Y sigue diciendo, para que vivan la vida práctica, la vida que agrada a Dios de manera práctica, dice el texto, condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordené. O sea, caminen el diario vivir de acuerdo a lo que yo he trazado para ustedes. Está diciendo, obedézcanme, llévense de mí. Dios le está diciendo al pueblo, llévense de mí. Y sigue diciendo el texto, si se llevan de mí, les va bien. Si me obedecen, les va a ir bien. Cuando el rey Saúl desobedeció a Dios en nombre del sacrificio, el profeta Samuel le enfrentó. Y Samuel le dijo en 1 Samuel capítulo 15, verso 22. 1 Samuel 15, 22. Dice, ¿qué le agrada más al Señor? Pongan atención, mis amados hermanos. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, le dice Samuel a Saúl. Obedecer vale más que el sacrificio. Obedecer a Dios es mejor que estar viviendo una vida de religiosidad, cumpliendo con ciertas cosas que yo pienso que son correctas, que posiblemente son correctas, que yo estoy viniendo a la iglesia cada domingo como parte de una cultura con mi familia. Eso es bueno. Pero hay que tener cuidado, porque lo primero que Dios está demandando de la primera iglesia bíblica cristiana es hacer obedientes a su palabra. Hacer obedientes a su palabra. Obedecer a su palabra vale más que la religiosidad.
Si usted no obedece, todo lo que usted pueda hacer no sirve de nada. Juan capítulo 14, verso 15. Juan 14, 15. La palabra de Dios dice, está hablando Jesús: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, dice Jesús. Si ustedes me aman, obedecerán mis palabras. La manera como tú muestras tu amor por Dios es obedeciendo su palabra. La manera como un hijo muestra de manera práctica en el diario vivir en el hogar que ama a su papá y a su mamá es obedeciendo a su papá y a su mamá. No viviendo una vida de rebeldía dentro del hogar, obedeciendo lo que su papá y su mamá trazan en el hogar. Lo mismo para la vida cristiana. Mateo capítulo 28, versículo 20. Estas son las últimas palabras de Jesús antes de ascender a los cielos. Las últimas palabras son importantes. Escuchen las últimas palabras de Jesús. El versículo 19 dice: por tanto, lo conoce la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por donde yo quiero poner la atención, el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros. Las últimas palabras de Jesús antes de subir a los cielos, está diciendo que guarden todas las cosas que yo le he mandado. ¿Qué está diciendo Dios? Jesús aquí. Que obedezcan. Obedezcan. Juan capítulo 14, verso 23. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Tu amor por Dios está directamente relacionado a tu obediencia a él. Tú puedes decir con tus labios que amas a Dios, que Dios es lo primero en tu vida, que Dios es especial. Si tú no obedeces la palabra de Dios, nada de lo que tú dices es verdad. Lo primero es obedecer la palabra de Dios. Como creyentes debemos comprender la necesidad de una vida de obediencia a su palabra. Dios está diciendo a los creyentes, a cada uno de nosotros, hermanos de la primera iglesia bíblica cristiana: no le den cabida a las palabras de Satanás. No le den cabida a las palabras de Satanás. Dios le está diciendo a las damas, no le den cabida a las palabras de Satanás. Hombres, no le den cabida a las palabras de Satanás. Jóvenes, Dios está diciendo: no le den cabida a las palabras de Satanás. Esta semana viene una persona y me dice que quiere hablar conmigo. Y normalmente uno tiene, por la posición que uno tiene, uno está siempre dispuesto a escuchar. Y la persona me dice: yo quiero hablar contigo porque hay un muchacho. Cuando yo escucho hay un muchacho, inmediatamente yo como que puedo olfatear por dónde viene la cosa. Muchas veces las personas vienen y le dicen algo a uno y posiblemente ella o él no quiere escuchar lo que uno debe decirle. Quisiera escuchar lo que ellos quisieran escuchar. Y yo le dije: mira, lee esta porción. Yo quiero que me pongan en el 2 Corintios capítulo 6, a partir del versículo 14. 2 Corintios capítulo 6, a partir del versículo 14. ¿Alguien se motiva? ¿Alguna dama? Dilcia, venga por favor, para que usted lea el texto. Vamos a poner nuestra hermana Dilcia que lea el texto. Versículo 14, 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque
¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Segunda de Corintios 6:15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? El verso 6 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. El 17 dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, como dice el Señor Todopoderoso. Gracias, mi hermana. Escucharon la palabra de Dios. Eso, como dice nuestro hermano Caballos, eso siempre ha estado ahí. Siempre que Satanás siembra una idea en su mente, como una estrategia de vida para ustedes, solamente hay que ir a la palabra de Dios y verificar qué dice Dios. Dios está diciendo en el texto 14, si ustedes deciden unirse en yugo desigual con los incrédulos, ustedes, número uno, me están desobedeciendo y le va a ir mal. Yo no conozco la primera persona que se reúna y comparta y una su vida en yugo desigual que le vaya bien. Si hay alguna persona aquí que lo conoce, al final del culto me lo puede decir. Dios está diciendo, si ustedes cruzan la raya y me desobedecen, le va a ir mal. El versículo 1 del capítulo 7, ahí mismo. Ese texto lo vamos a ver en algunos minutos. Pero para que ustedes tengan la idea. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, dice el texto. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. La palabra de Dios está diciendo a los creyentes, obedezcan a Dios. Tenemos que tener la actitud de obedecer a nuestro Dios. Así se vive la práctica de la vida cristiana. Así quiere Dios que usted viva. Así quiere Dios que nosotros vivamos. La palabra que aparece en el texto ahí, cuando dice como siempre habéis obedecido, esa palabra obedecido es la palabra upoacuo. Upo es ponerse debajo de lo que se ha dicho, en tal sentido, obedecerlo y someterme. Es ponerse debajo de una orden. Esa palabra está dando la idea de ponerse debajo de una orden y obedecerla de una manera natural, no de una manera obligada. Como siempre han obedecido. Obedecer refleja dependencia. Obedecer refleja confianza. Obedecer refleja respeto a la autoridad. Dios nos ha llamado a nosotros a vivir en santidad. No hay manera de vivir en santidad si no hay obediencia a Dios. No hay posibilidad. Y Dios nos está llamando a vivir en santidad. Para nosotros estar conectados con Dios, disfrutar de Dios, de su presencia, tenemos que vivir cada día en santidad. Y la desobediencia rompe con todo eso. Por eso la palabra de Dios nos está estimulando a vivir en obediencia. Si nosotros no obedecemos, estamos perdidos, sin dirección. Estamos rechazando a quien tiene el mapa, el plano que dirige nuestras vidas, que es Dios. Cuando cada uno de nosotros quiere vivir para sí, enfocado en el yo, entonces van a venir los conflictos, las divisiones, las rencillas, que era lo que el apóstol Pablo estaba enfrentando en la iglesia de Filipos. La responsabilidad en la vida cristiana inicia mostrando dependencia en Dios a través de la obediencia a su palabra. A través de la obediencia a su palabra. Obediencia a lo que Él ha determinado.
porque Él es el creador. Él es el que sabe lo que te conviene. Tú tienes muchas limitaciones y no puedes ver más allá de la curva. Tú solamente puedes ver un poquito en la recta, pero cuando gira en la curva no puedes ver más allá. Dios puede verlo todo. Y Él está diciéndonos a nosotros como creyentes: obedezcan su palabra, obedezcan, me dice Dios. Él quiere ver una iglesia obediente a su palabra. Dios no nos ha dado la opción de ser selectivo a las cosas que obedecemos. Y normalmente como creyente hacemos esto y queremos obedecer lo que me conviene siempre y cuando no interfiere en mis planes. Siempre y cuando no altere el camino por el cual yo estoy caminando y que he trazado. Si va a cambiar, no obedezco. La palabra de Dios nos está estimulando a obedecer bajo cualquier circunstancia. No importa. No importa. Bajo cualquier circunstancia. Muchas veces nosotros como creyentes estamos en el diario vivir haciendo cosas, tomando decisiones. Y Satanás es tan habilidoso que nos engaña y nos hace ver que Dios está dentro de esas decisiones que estamos tomando. Y que de repente si usted se junta con un familiar y le dice: pero en República Dominicana tú estás pasando mucho trabajo, yo te voy a traer un compadre que yo tengo para que se case contigo. Ay, sí, y solamente tiene que divorciar, pero ese casamiento solamente es por negocio, eso no es nada. Mi hermano, y hay personas aquí dentro que se lo creen, que sí, como que Dios lo ve como una oportunidad. Eso es pecado, Dios no está de acuerdo con eso. Entonces, si alguien viene y se lo ofrece, inmediatamente usted tiene que decir que no. Eso no es una oportunidad de Dios, eso es una oportunidad del diablo. Pero muchas veces lo vemos como una oportunidad. Ay, la oportunidad de mi vida para irme para tal sitio. Eso no es de Dios. Mi Dios, el creador de los cielos y de la tierra, no obra así. No obra así. Él obra en el plano de la santidad, de lo correcto. Y nosotros como creyentes tenemos que aprender eso. Y dejarnos de justificar situaciones que Satanás quiere llevarnos a justificar para calmar la culpa aquí dentro y sentirme, ay. Dice la Biblia que eso es pecado. Dios aborrece el divorcio. Nosotros como iglesia no estamos de acuerdo con el divorcio. Porque si Dios lo aborrece, yo como su hijo lo tengo que aborrecer también. Entonces necesitamos, para vivir una vida cristiana práctica, mostrar obediencia a lo trazado por Dios. En segundo lugar, debo estar ocupado en mi responsabilidad como cristiano. Debo estar ocupado en mi responsabilidad como cristiano. La segunda exhortación del apóstol aquí es que los filipenses siempre estén ocupados en aquello que agrada al Señor. Dice la segunda parte del versículo 12, Filipenses capítulo 2, verso 12: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice la palabra de Dios. El cuidado de la vida espiritual corresponde a cada creyente. La responsabilidad del crecimiento espiritual está encomendada al creyente, aferrándose a la gracia y a la bendición de la comunión que tiene con Dios. El mandato aquí es: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay algo que debo aclarar de inicio con respecto a la exhortación del apóstol Pablo. Pablo de ninguna manera sugiere que la salvación se obtiene por obras. Él está diciendo: ocupaos de vuestra salvación. Él no está diciendo que la salvación se obtiene por obras. Por eso él le declara a los hermanos en Efesios, en el capítulo 2, versos 8 y 9, un texto que ustedes conocen, Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. La salvación nunca se obtiene por esfuerzo humano. Nunca. Es un regalo de Dios que se obtiene a través de la fe en Jesucristo. Siempre ha sido así y siempre será así. Una segunda cosa que debemos aclarar. Él no está enseñando aquí la posibilidad de que un cristiano pierda la salvación. El texto dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. No está diciendo que el cristiano puede perder la salvación. Y eso yo quiero que quede grabado en la mente de mis hermanos. La salvación no depende de esfuerzo humano, es un regalo de Dios. Y no se pierde, no se pierde. No se pierde, porque su garantía no está en usted, está en Dios. Cuando usted está escuchando algún programa de televisión, alguien hablando, inmediatamente usted ve que cambia el esquema de lo que hemos enseñado aquí en la palabra de Dios. Apague ese radio, apague ese televisor, porque no está hablando lo correcto. No hay posibilidad de que un cristiano pierda su salvación. Porque eso contradeciría lo que dice Filipenses capítulo 1, verso 6, que ya estudiamos, donde el apóstol Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el mandato del apóstol Pablo aquí para nosotros? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. La clave está en la palabra ocupaos. En el original significa obrar hasta el final. La exhortación de Pablo es que los filipenses lleven a efecto todo lo que la salvación implica hasta sus últimas consecuencias. La salvación no solo tiene que ver con la esperanza de ir al cielo, sino también tiene que ver con el hecho de glorificar a Dios aquí en la tierra. Dar gloria a Dios aquí en la tierra. Cada creyente tiene la responsabilidad de cuidar y guardar su relación con Dios. Cada creyente. Dios nunca exime al creyente de su responsabilidad frente al pecado. Nunca. Nunca hay justificación de parte suya delante de Dios que Dios pueda entender por lo cual usted pecó. Señor, tú todo lo comprendes, tú conoces mis debilidades, Señor, tú sabes que tuve que hacer esto por esto. Dios le va a decir, lo siento, lo siento. La actitud del creyente en el proceso de cuidar su relación con Dios debe ser con temor y temblor, dice la palabra de Dios. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Recuerdan siempre el ejemplo del carro. Dios está diciendo, tienen que cuidar ese carro. Yo les regalo el carro, lo pongo a nombre de ustedes. Lo único que les pido es que lo cuiden. Dios está diciendo, ustedes tienen que cuidar su relación conmigo. Ustedes tienen que vivir en santidad, cuidando esa relación que tienen conmigo. Esa palabra temor que el apóstol Pablo usa aquí es la palabra phobos, significa un terror o espanto. No es un temor a estar condenado por el tormento eterno, no es miedo al juicio de Dios, sino más bien es miedo a fallarle a Dios. Ese temor es un miedo a fallarle a Dios. Es más bien un temor reverencial, una preocupación santa por darle al Señor el honor que solamente Él merece. El comprender ese temor reverencial nos va a llevar a nosotros a evitar esa disciplina que Dios muchas veces trae al creyente por causa del pecado. Ese temor es una protección para la tentación y para la vida de pecado. Es una motivación para nosotros vivir en santidad. Segundo a los Corintios capítulo 7 verso 15.
Segunda a los Corintios capítulo 7, verso 15 dice: y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Ese temor hace que no nos confiemos, sino que estemos velando para nosotros no caer en la tentación. Es un temor que busca no ofender a Dios. Isaías 66, 2 dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra, dice Dios. Es la actitud que Dios quiere ver, en sus hijos. Dios no quiere ver a los hijos de Él, lavados por la sangre de Cristo, estar pecando de manera deportiva, cometiendo pecado por cualquier cosa. Ese temor reverencial que el texto está hablando nos ayuda a no influir de manera negativa a otras personas, de no ser de división en la obra de Dios. Me lleva a tener un total respeto hacia las cosas de Dios. Me lleva a tener reverencia aquí en el templo. Cuando yo tengo reverencia aquí en el templo, es porque no quiero fallarle a Dios, porque quiero hacer las cosas correctas para Dios. Y eso me lleva a conducirme dentro de este lugar con mis hermanos en Cristo de la manera correcta. Ese temor me hace ver que todo pecado es una ofensa contra Dios, que es santo, santo, santo. Ese temor me lleva a no entristecer el Espíritu Santo que mora en la vida de cada uno de nosotros. Ese temor me lleva a orar por su ayuda para huir del pecado. El texto que leímos hace un rato, 2 Corintios 7:1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 3, verso 2, un texto que ustedes conocen: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sabe usted cuál es su responsabilidad hacia Dios? Dios le ha llamado a usted a cuidar esa relación que Él ha depositado en sus manos a través de la sangre de Cristo. A cuidar esa vida de santidad, a cuidar su vida para presentarla de una manera agradable, ofrendarla de una manera agradable delante de nuestro Dios. Esta es la idea que se refleja en el mandato: obrad hasta su colmo la salvación. Y eso nos permite entonces entrar al tercer punto. Tercer lugar, yo debo reconocer que mi fortaleza está en Dios. Reconocer que mi fortaleza está en Dios. Mientras en el versículo 12 vimos la responsabilidad del creyente en su relación con Dios, aquí vemos cómo Dios nos da la fuerza para obrar eficazmente. Verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El texto está diciendo, ¿qué es Dios? En la NBI dice: pues Dios es que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Hay algunas corrientes que debo solamente mencionar que no son bíblicas en cuanto a la santidad. Una de ellas enseña que la obra de santidad es una responsabilidad exclusiva del creyente. Y hay otros que se van al extremo, dicen que la obra de santidad en el creyente es una obra exclusivamente de Dios. El creyente no tiene nada que ver. El apóstol Pablo aquí, en el texto versículo 13, va a evitar caer en los extremos y nos va a dar un punto de vista bíblico. Él se centra en la parte
en el proceso que Dios interviene. Mientras que el creyente se ocupa de guardar el depósito que Dios le ha entregado, Dios obra desde el interior del creyente para guardar ese depósito. Si recuerdan el ejemplo del carro, cuando el hermano recibe el carro nuevo con su título en mano, pero el hermano dice: pero yo no estoy trabajando, ¿cómo le voy a dar mantenimiento? Voy a quedar mal. Dios está diciendo, no te preocupes, que de todo eso también me encargo yo. Dios está diciendo a los creyentes: ustedes solamente tienen que cuidar sus vidas, vivir en santidad, y yo les voy a dar las fuerzas que ustedes necesitan para lograr eso. Sería imposible para el creyente guardar esa salvación sin la ayuda de Dios. Imposible. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 14, Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Si tú en los últimos días, en los últimos años, has estado maquinando en tu vida hacer cosas por tu propia cuenta, fuera de la voluntad de Dios, yo quiero decirte con dolor en mi alma que te va a ir mal. Porque la palabra de Dios está diciendo que separados de Él nada podemos hacer. Escuche, mi hermano, no sé lo que usted ha estado pensando, no sé lo que usted ha estado planificando, no sé con quién usted está intentando unir sus vidas. No sé. Lo que quiero decirte es que cualquiera de esas decisiones separada de Dios, nada vas a poder hacer, porque no tiene el apoyo de Dios. No tiene el apoyo de Dios. Muchos creyentes se arriesgan y le dan. La Biblia dice que no me una, ¿qué me importa a mí? Yo arreglaré eso en el camino. Quiero decirte que te va a ir mal, porque lo dice la palabra de Dios. Separado de mí, nada podéis hacer. Si yo le preguntara a los que tienen quizás más tiempo, mayor madurez en la vida cristiana, ¿cómo sería la vida cristiana como separada de Dios? Como que a veces como que uno ni lo concibe. ¿Cómo sería la vida cristiana separada de Dios? Dios está diciendo: separado de mí, nada podéis hacer. Por eso la palabra de Dios tiene entre signo de admiración. Cuidado, creyentes, tengan cuidado. Tengan cuidado. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su voluntad. Esa palabra, porque es Dios. Dios interviene de una manera directa en nuestro proceso de santificación. Dios interviene de una manera directa en esa responsabilidad que usted y yo tenemos de guardar esa salvación. Dios efectúa la obra de salvación en el corazón de las personas que reciben a Cristo como único y suficiente Salvador. Es Dios que conoce al hombre. El hombre caído no conoce a Dios. Para el hombre conocer a Dios, Dios ha tenido que revelarse al hombre. Porque el hombre en sí mismo no tiene la capacidad de conocer a Dios, a no ser que el mismo Dios se revele al hombre. Es Dios que nos ha amado primero. Fue Dios que mostró tal amor que el hombre no conocía, como dice Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo.
Es Dios que quiere que todos sean salvos y que nadie perezca, como dice 2 de Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es Dios quien produce la capacidad en la vida de sus hijos. Él nos llama a obedecerlo y luego mediante un proceso soberano nos ayuda a cumplir con eso. Dios te llama a servirle y Él se encarga de capacitarte para hacer ese servicio. Dios te llama a la vida de santidad y de igual manera Él te ayuda en el proceso para alcanzar ese reto que para nosotros, por nosotros mismos, es difícil. 1 Corintios capítulo 15, verso 10. 1 Corintios 15, 10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice el apóstol Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo está reconociendo que el trabajo es de Dios. 2 Corintios capítulo 3, verso 5. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios, dice el apóstol Pablo. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Efesios 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Un texto más. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La palabra de Dios nos está diciendo que Dios nos ha salvado, nos ha regalado esa salvación tan preciosa. Si lo llevamos al carro, nos ha regalado ese carro nuevo, con título en mano, sin truco. Nos está diciendo solamente cuídalo, que yo me voy a encargar de todo lo que tú necesites para poder cuidarlo. Lo único que te pido es que lo cuide. Dios está pidiendo a cada uno de nosotros, lo único que yo quiero es que guarden esa relación conmigo. Que ustedes se preocupen en vivir en santidad. Que le digan que no al pecado. Que no vean el pecado como algo normal dentro de la iglesia. El pecado no es normal para los hijos de Dios. Que cuando alguien quiere motivarlo al pecado, usted pueda tener la suficiente capacidad de levantar sus ojos al cielo. Señor, dame las fuerzas. Fortaléceme, Dios, para tomar las decisiones correctas. Y Dios le va a fortalecer. La fortaleza de Dios está aquí en su palabra. Por eso es que por años hemos insistido en la necesidad de que los creyentes deben estudiar las Escrituras. Un creyente que no estudia las Escrituras no sabe lo que va a obedecer. ¿Ustedes sabían eso? Un creyente que no estudia las Escrituras, que no tiene conocimiento, ¿qué usted va a obedecer? ¿En base a qué va a obedecer? Usted tiene que tener conocimiento. Este es el manual nuestro. Este es el mapa por donde Dios quiere que usted camine. Aquí están las respuestas a sus dudas. Aquí están las respuestas a sus negocios. Aquí está la respuesta a su matrimonio. Aquí está la respuesta a su relación con sus hijos. El manual de Dios para nosotros. Palabra de sabiduría de Dios. Él está diciendo solamente obedezcan esto y le garantizo que le va a ir bien. Solamente obedezcan. Dios nos ha hecho ese regalo precioso de la salvación. Y ese regalo precioso de Dios de la salvación está garantizado. Garantizado. Lo único que te está pidiendo es que lo cuides. Para cuidarlo necesitas mostrar obediencia. Necesitas cumplir con tu responsabilidad y confiar en la obra del Espíritu Santo poderosa que Dios ejecute en tu vida.
Lo que va a mostrar si estás creciendo en tu relación con Dios no es si vienes a la iglesia. Lo que va a mostrar si estás creciendo en tu relación con Dios, si realmente eres una persona que está creciendo, que estás madurando, es tu capacidad de obedecer. Tu capacidad de obedecer. De antemano te digo que tú vas a tener miles de ofertas fuera. Y mucha gente que no conocen de Cristo, que no tienen temor del Señor, que te van a decir, eso no importa. Si tú no lo haces, tú eres un pariguayo, todo el mundo lo hace. Mira, ¿qué me ha pasado a mí? Cuando tú tomas la decisión de involucrarte en ambientes donde Jesucristo no entraría, no es un lugar correcto. Si tú piensas que Cristo pudiera entrar contigo, el lugar entras. Pero es difícil ver a Jesucristo entrar a un bar a las 12 de la noche a tener un tiempo especial ahí de coinonía. Es muy difícil. Un creyente que decide hacer eso es un creyente que está cruzando la raya. Cuando ocurra eso, yo no quisiera que me llamaran a mí a las 3 de la mañana. Ay, pastor, venga para que no ayude a sacar al muchacho. Por favor, no me hagan eso. Que la policía se lo llevó una redada. Por favor. Si usted tomó la decisión a sabiendas de lo que dice la palabra de Dios, y quizás usted dice, pero ¿por qué lo repite tanto? Porque vienen muchos casos donde es igual. Todo el mundo se enamora de un no creyente. Y yo me pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué desafiar a Dios? Si Dios le está diciendo, no te enamores de un no creyente, de un inconverso que va a sufrir, el tipo te va a prometer, sí, yo te amo, yo te voy a prometer, y que si miles de promesas, mis hermanos, y esa historia se repite una y otra vez, la misma historia, la misma historia, la misma historia, el barrigón, el barrigón, el barrigón, el barrigón, la misma historia. Y después vienen llorando, ay, y la mamá llorando, destrozada. Dios está diciendo, no lo hagas. No lo hagas, porque te va a ir mal. Pero tú estás enfocado en ti mismo, pensando que tienes control de las cosas, que no necesitas el temor de Dios. Dios está diciendo, te va a ir mal. Si tú has estado tratando de entrar en un tipo de negocio que no se ve muy claro que Jesús estaría dispuesto a firmar el contrato, si entras a ese negocio, te va a ir mal. Porque quien tiene que estar primero en tu relación de negocio es nuestro Señor Jesucristo. Si no lo haces así, te va a ir mal. Y la palabra de Dios quiere evitarnos todas esas cosas. Dios es tan maravilloso. Él no solamente nos salva, Él cuida nuestras vidas diarios, nos protege, de una cosa, es increíble servir al Señor. Qué hermoso nuestro Dios. Qué hermoso nuestro Dios. Yo quiero invitar a mis hermanos a que mostremos crecimiento en nuestras vidas diarias. Y el crecimiento usted lo muestra obedeciendo la palabra de Dios. Obedeciendo la palabra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Mi buen Dios, en el nombre de Jesús, venimos una vez más, mi Dios, delante de tu presencia. Cuando nosotros estudiamos tu palabra, ella choca nuestras vidas y tiene el poder para hacernos reaccionar. Gracias por tu misericordia y tu gracia en favor nuestro. Por tu amor, por tus detalles para con nosotros. Dios, perdónanos. Porque constantemente estamos coqueteando con el pecado, pensando que no nos va a pasar nada. Y muchas veces con la actitud desafiante hacia tu persona. Y en este momento, en esta mañana que nos has concedido el privilegio de reunirnos, te pedimos que nos perdones, Dios. Ayúdanos a vivir una vida cristiana que te agrade a ti.
Gracias por la provisión que tú tienes para nosotros, porque tú nos fortaleces. Tu palabra nos da luz, nos da dirección. Ayúdanos a aferrarnos a ella, Dios. Y Dios, en este momento también quiero orar por las personas que nos visitan. Algunos quizás no te conocen, no han tenido la oportunidad de entregar sus vidas a Jesucristo. Yo oro por ellos, mi Dios, para que ellos puedan poner su corazón sensible a tu palabra. Que ellos puedan entender que sin Cristo estamos perdidos. Que ellos puedan entender que esa salvación es gratuita para ellos. Que lo único que tienen que hacer es creer con fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa, sangre poderosa que nos perdona, y que al tercer día Él resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte, y fue exaltado y está a la diestra del Padre en este momento, intercediendo por nosotros. Dice la Biblia que si creemos en ese acto de Cristo, en ese acto de amor de Cristo, y confesamos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor, dice la Biblia que te vas a salvar, porque estás poniendo tu confianza en quien da la salvación. Y yo quiero orar por ti en esta mañana. Quizás tú has llegado cargado en esta mañana, sin dirección, sin rumbo, con vida de pecado. No te preocupes, que también yo estuve en la misma situación. Y muchos aquí hemos estado en la misma situación. Pero un día el Señor abrió nuestros ojos para poder ver esa luz preciosa de Jesucristo. Y valientemente levantamos nuestras manos diciendo: Señor, perdona mis pecados. Hoy quiero que tú seas el Señor de mi vida. Quiero seguir caminando contigo, mi Dios. Es una decisión valiente. Si hay alguna persona que nos visita en esta mañana y no ha entregado su vida a Jesucristo, yo quiero invitarles en esta mañana, porque hoy puede ser el día de salvación para ti. Tú no estás aquí por casualidad. Dios te ha traído a este lugar con un propósito. Y el propósito es que escuches su palabra. Hay alguna persona que dice: ore por mí, yo quiero entregar mi vida a Jesucristo. Si usted levanta su mano donde usted está, yo voy a estar orando por usted. Es una decisión para valientes. Solamente los valientes llegan al cielo. Hay que tener valor para decirle no al mundo y sí a Jesucristo. Alguien levanta su mano y dice: ore por mí. Yo llegué a este lugar como usted estaba describiendo, pero en esta mañana yo quiero entregar mi vida a Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es luz, lámpara, dirección para nuestras vidas. Gracias por el privilegio que nos concede de poder exponerla a Dios. Sé con mis hermanos, con nuestros amigos que nos visitan, para que puedan no solamente escucharla, sino ponerla en práctica.